presenta 24 horas con Carlos Sacoto. Amigos de todo el país, muy buenas noches y bienvenidos a la emisión estelar de 24 horas en este sábado 16 de septiembre de 2023. Siempre un gusto acompañarlos. Aquí empezamos. El Consejo de Participación Ciudadana aprobó en sesión extraordinaria su respuesta a la Corte Constitucional ante el inicio de la fase de revisión de seguimiento al dictamen que blinda las decisiones del Consejo Transitorio. La sesión se efectuó bajo cuestionamientos y sin que el documento sea remitido a todos los consejeros. Con la balanza inclinada y con nuevos roces, el Consejo de Participación Ciudadana aprobó el informe de respuesta a la Corte Constitucional sobre las actuaciones en contra de la fiscal Diana Salazar. El documento presentado por María Ángel Muñoz, secretaria técnica de Transparencia, niega que el organismo haya realizado acciones sobre la designación de la titular de la Fiscalía. El contenido del informe del Subcoordinador Nacional de Admisión, en donde claramente dice que el colectivo Acción Jurídica Popular presentaron una denuncia respecto, uno, a la inasistencia de la señora fiscal a una audiencia pública. Y con esto tratarán de aclarar que han actuado bajo sus competencias de transparencia y lucha contra la corrupción, y no en contra de ninguna persona. En este caso, la petición ciudadana nada tiene que ver ni con el concurso, ni con la actuación de consejeros transitorios. Sin embargo, el documento aprobado con 4 votos a favor y 3 en contra tuvo voces de protesta, justamente por la ahora desentendida minoría, que cuestionó la rapidez con la que se realizó el informe, a pesar de que la Corte otorga 72 horas a partir de la notificación. Como siempre, se pretende entregar a última hora las cosas para que no tengamos tiempo de analizar el contexto e implicaciones. Solicito de manera urgente se nos remita al correo electrónico el informe en documento Word, que en esta sesión ha sido explicado muy ligeramente. Trata de justificar lo injustificable, agregó Bonifaz, quien fue apoyada por Fantoni y Calvache. Y tras la polémica al interior del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sobre la conformación de una veeduría ciudadana, la Corte Constitucional pidió respuestas. La permanencia en el cargo de los miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social sigue en el limbo. Y hoy la decisión está en manos de la Corte Constitucional. Y es que se mantiene bajo análisis el posible incumplimiento del dictamen constitucional del año 2019, que brindó los nombramientos realizados por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, creado por la Consulta Popular de 2018 y fue presidido por el fallecido Julio César Trujillo, lo que implica que la infracción pudo haberse cometido al disponer una conformación de veeduría para evaluar a los jueces de la Corte Constitucional. El experto Esteban Polo explica que la revisión de los miembros de Participación Ciudadana y Control Social podría arriesgar incluso en su destitución. Algo que le corresponde a la Corte Provincial de Manabí es también revisar inmediatamente el fallo del juez de primera instancia y revocarlo toda vez que éste contraviene a la Constitución. Y yo creo que la Corte Provincial de Manabí también tiene la obligación de declarar un error inexcusable. Eso además que considera que la falla primero llegó por parte del juez. Hubo vicios, hubo inobservancia de precedentes, hubo desconocimiento de la Constitución. Un juez prácticamente lo que está haciendo, un juez de primera instancia del Cantón Montecristi, está desconociendo una disposición clara de la Corte Constitucional. Los consejeros de Participación Ciudadana Nicole Bonifaz, Michelle Calvache y Andrés Falconi se han desvinculado de las actuaciones de Allen Berbera y los otros 3 vocales. Es así que incluso señalan que en audiencia pública que se llevará a cabo en los próximos días, presentarán los descargos correspondientes. En la cual pondremos nuestra defensa técnica dentro de la Corte Constitucional para demostrar las evidencias que hay en contra de ciertos consejeros que han pretendido usar estos medios para llegar a sus fines. Y es en este marco que la Corte Constitucional convocó a las autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, entre ellos a su presidente Allen Berbera, a una audiencia pública el próximo 25 de septiembre a las 10 de la mañana. Pero no solamente para entregar la información de la conformación de la veeduría, sino también a las actuaciones que se tomaron en contra de la designación de la Fiscal General del Estado. Y escuche esto, la fiscal general del Estado, Diana Salazar, fue notificada con medidas de protección por supuesta violencia de género contra la vocal de la Judicatura, Maribel Barreno. Especialistas tildan a estas medidas de abusivas e incluso de ser arbitrarias.
como ilegales. Así tachó la Fiscalía General del Estado a las medidas de protección obtenidas por Maribel Barreno, vocal del Consejo de la Judicatura, quien es investigada por presunto tráfico de influencias. Y es que este recurso fue concedido por Nancy Ruiz, la teniente política de la parroquia de Nayón, al norte de Quito. Esto luego de que Barreno denunciara a la fiscal general del Estado, Diana Salazar, por un supuesto caso de violencia de género. Ciro Guzmán es el director del Colegio de Abogados de Pichincha y él cataloga estas medidas como una aberración jurídica. ¿Cuál es la razón de la violencia? El hecho de que la fiscal general haya abierto una investigación por el cometimiento de un presunto delito en contra de varios miembros del Consejo de la Judicatura y entre ellas, obviamente, de la doctora Maribel Barreno. Es decir, esto ya no tiene ninguna explicación ni sustento. Está prostituyéndose la utilización de medidas constitucionales, de garantías. El comunicado de Fiscalía dice textualmente que más allá de la evidente ilegalidad de la presente decisión, que no se encuentra sustentada en derecho, esta institución solicitará al órgano jurisdiccional la respectiva revocatoria. Además, señala que el numeral 1 del artículo 4 de la Ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres define la violencia de género como cualquier acción o conducta basada en su género que cause, entre otros, daños psicológicos. El teniente político ha actuado, por decirlo menos, arbitrariamente, irregularmente. La impresión que lo que se busca en el fondo es obstaculizar las tareas propias de la Fiscalía. Sobre este tema buscamos a la vocal del Consejo de la Judicatura y nos mantenemos a la espera de una respuesta. Tras este evento, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, dispuso que la teniente política que otorgó las medidas a Barreno fuera removida de su cargo. Cabe señalar que la vocal del Consejo de la Judicatura, Maribel Barreno, el pasado 8 de septiembre fue notificada del inicio de una investigación en su contra por presunta obstrucción a la justicia en medio de altercados con la policía. Un video incluso da cuenta que la funcionaria habría evitado recibir la notificación. En el caso de obstrucción a la justicia también están involucrados el titular de la Judicatura, Wilman Terán, y el vocal Javier Muñoz. En otros temas, en 28 meses de gobierno, el presidente Guillermo Lasso ha viajado al exterior en 26 ocasiones. El primer mandatario ha intentado conseguir la exención del visado Schengen y cooperación efectiva en temas de seguridad. Sin embargo, los resultados no son visibles. Su último viaje lo realizó en julio de este año y la agenda marcaba Madrid, Bruselas y New York. El mandatario antes de partir señalaba: haremos gestiones para lograr eliminar el requisito de la visa Schengen para los ecuatorianos. Sin embargo, 2 meses después de este anuncio, el mismo mandatario vuelve a hablar del tema y a través de sus redes sociales anunciaba: hace pocos minutos hablé con el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez. Le pedí que en su calidad de presidente del Consejo de la Unión Europea, España formalice y agende una propuesta de la Comisión Europea para la exención de visado Schengen a Ecuador. Uno puede leer esto como un fracaso del gobierno, el hecho que hasta ahora no se haya podido conseguir. El país no es bien visto en el escenario internacional, evidentemente. Hay un problema de inseguridad enorme. La inestabilidad política del país genera resquemores seguramente en la Unión Europea. No lo pueden decir, pero me parece que es por ahí. En total han sido 26 viajes en 116 días, visitando así 17 países y 24 ciudades. Entre sus destinos más frecuentes está Madrid, México y Estados Unidos. Y entre las motivaciones de los desplazamientos aparecen reuniones bilaterales con autoridades como Joe Biden y Xi Jinping. A pesar de que ha sido un gobierno absolutamente cercano al gobierno de los Estados Unidos, entonces uno esperaría que a partir de esa cercanía los beneficios respecto al gobierno norteamericano habrían sido mayores, pero en realidad no es mucho lo que se ha visto. Y hay que agregar evidentemente también el hecho de que este gobierno se acabó hace varios meses. El presidente también se ha visto motivado a viajar por temas de seguridad. Israel fue el destino, donde se aseguró que se iba a buscar la cooperación en seguridad e inteligencia con dicho país. Esa ha sido una de las grandes expectativas que se generó desde el gobierno y que lamentablemente el país nunca observó ningún resultado así claro, muy objetivo. Y es que ni la crisis de inseguridad política ni económica ha podido posponer ninguno de los viajes del jefe de Estado, que este domingo hará uno nuevo de 10 días a Washington y New York, que se convertirá en su viaje número 27.
Vamos con temas electorales. A 28 días de la segunda vuelta presidencial, los candidatos recorren el país haciendo énfasis en sus ofertas de campaña. Daniel Noboa empezó su día en Cuenca y ratificó que su gobierno se centrará en brindar opciones de estudio y trabajo a los jóvenes, mientras que Luisa González concentra la mayoría de sus propuestas en captar precisamente el voto joven. La aspirante visitó la provincia de Manabí, donde compartió su propuesta de créditos educativos e ideas de emprendimiento. Y los candidatos a la presidencia, Luisa González y Daniel Noboa, declararon que de llegar al poder usarán una parte de las reservas internacionales para financiar sus proyectos de campaña y enfrentar los efectos del fenómeno del Niño. Según el Banco Central, hay cerca de 7.000 millones de dólares en la reserva internacional. Lo dijo primero la candidata de la Revolución Ciudadana, Luisa González. De llegar a la presidencia, usará 2.500 millones de dólares de la Reserva Internacional para financiar sus ofertas de campaña. Allí vamos a traer 2.500 millones de dólares. 500 millones los vamos a usar en 1.000 puntos de red vial. Días después, su contrincante en esta carrera hacia Carondelet, Daniel Noboa, reveló también su intención de hacer uso de estos dineros. Él dijo que sacará 1.500 millones de dólares para enfrentar las consecuencias del fenómeno El Niño. Hay que usar 1.500 millones de dólares en las reservas porque lo vamos a tener que usar durante el fenómeno del Niño. Hasta el último corte del Banco Central, Ecuador registró cerca de 7.000 millones de dólares de reservas internacionales. Esto es 2.000 millones de dólares menos que a finales de enero. El Banco Central justificó esta reducción argumentando que la diferencia corresponde a pagos de deuda externa. Pero, ¿qué dineros conforman las reservas internacionales de Ecuador? Los millones aquí son recursos de terceros que administra el Banco Central y que debe entregarlos a sus depositantes cuando estos así lo requieran. Los principales dueños de los depósitos son entidades públicas del gobierno central, las prefecturas y las alcaldías, las empresas públicas y el IES. Otra parte de las reservas internacionales corresponde a depósitos de los clientes de los bancos privados, de las cooperativas y de la banca pública. Esos recursos forman parte de la Reserva Internacional y le permiten al Banco Central, por solicitud de sus depositantes, realizar pagos al exterior y garantizar el circulante a nivel nacional. De los 6.900 millones de dólares en reservas internacionales, el único dinero que puede usar el gobierno central es el que está en la cuenta del Tesoro Nacional. De acuerdo al Código Monetario, en los artículos 56 y 56.1 está prohibido el financiamiento directo e indirecto desde el Banco Central hacia el gobierno central o empresas públicas. Recordemos que cuando se da este financiamiento, lo que se provoca es un agresivo aumento en el gasto público, que provoca también un incremento en las importaciones, lo cual repercute de manera directa en las reservas internacionales a través de una disminución, y esa disminución, la única manera como fue compensada en anteriores administraciones fue con un agresivo endeudamiento. Entre 2014 y 2017, el gobierno de Rafael Correa fue el primero en echar mano de las reservas internacionales para conseguir préstamos del central destinados a gasto público. Y mucha atención, con apoyo de Interpol, Óscar Enrique Delgado, implicado en el asesinato de Jaime Villagómez, fue capturado en territorio brasileño. Villagómez tenía 35 años y fue asesinado el año pasado en un restaurante de la zona de Buijo, en San Borondón. Ese día el joven había acudido con su pareja y unos amigos a ese restaurante. Su caso generó conmoción debido a que se viralizó un video de los momentos desesperantes de su novia, quien trató de socorrerlo. Óscar Enrique fue llamado a juicio en el grado de autor directo de este crimen, pero quedó suspendida la etapa de juicio hasta que él sea detenido o se presente físicamente. De manera voluntaria, el Ministerio del Interior indicó que el detenido queda a disposición de la autoridad judicial competente de Brasil a la espera de la audiencia y del proceso formal de extradición.
Y cerca de las 23:30 de este viernes, una serie de disparos despertó a varios vecinos que ya se encontraban descansando en la zona de las calles Huancavilca y Andrés Marín, en el barrio Garay, centro de Guayaquil. Los vecinos constataron la presencia de 4 personas heridas con disparos de arma de fuego. Según datos preliminares, varios sujetos que se movilizaban en un vehículo liviano dispararon en contra de un grupo de personas que estaban en los exteriores de un predio. 4 personas, 3 hombres y una mujer fueron alcanzados por los tiros y quedaron tendidos sobre la calzada. En la escena del crimen quedó el cuerpo sin vida de un hombre identificado como Christopher D. 2 de los heridos, una mujer y un hombre, fueron ingresados a casas de salud. Sin embargo, en estos sitios se confirmó el deceso de ambos, en tanto que Alex Che, quien registra antecedentes penales por hurto, también ingresó a una casa de salud y por ahora permanece allí en estado crítico luego de este ataque. Y una menor de edad resultó herida tras recibir disparos, mientras que un joven de 16 años fue asesinado. Ocurrió la noche del viernes en la cooperativa Pancho Jácome en Guayaquil. La policía informó que el principal sospechoso del crimen sería un motociclista. Dichos niños han estado caminando sobre la acera. Posterior aparece una motocicleta con un ocupante, el mismo que procede a disparar a dichos niños de igual manera por el lugar. Y minutos más adelante o momentos más adelante el niño procede a caerse en la acera y el mismo que fallece. Y se pudo visualizar a una niña que se encontraba con heridas producidas por arma de fuego, motivo por el cual se le colaboró a la niña y se le trasladó hasta el hospital de Monte Sinaí. Y reos en los techos de la cárcel regional y guías penitenciarias bebiendo y bailando con sus uniformes de trabajo son hechos que encienden las alarmas y hacen cuestionar quién tiene realmente el control de las cárceles en el país. Ante estos hechos, especialistas aseguran que en Ecuador se vive un estado criminalizado. No están en un parque y menos en la terraza de sus casas. Son privados de libertad que, a pesar de estar vigente un protocolo de seguridad activado por el SNAI y de realizarse operativos de control de armas, pareciera que no le rinden cuentas a nadie. María Fernanda Novoa, doctora en estudios estratégicos de seguridad, afirma que la porosidad del sistema ha permitido el fortalecimiento de un escenario híbrido, donde no hay norma que haga efecto, convirtiéndonos en un estado criminalizado. Que las principales estructuras criminales están controlando todos los puntos. Y no es solamente el narcotráfico y no solamente son las rutas de narcotráfico. Están controlando y garantizando, imagínense, dentro de la cárcel, cervezas con los guías. O yo entro a la cárcel a componer música. A esto, Christopher Gallegos, experto en temas de seguridad, agrega la urgencia de políticas públicas y de personal con probidad y ética para aplicarlas. Perdido por completo nosotros la política de seguridad. Creemos que comprando patrulleros, que comprando balas, el problema se soluciona, y el problema no pasa por ahí. A la falta de control en los reclusorios del país también se suman sus deficiencias en infraestructura. El SNAI había anunciado la inversión de $4 millones para la adquisición de escáneres. Sin embargo, el proceso que culminó en agosto fracasó por falta de empresas interesadas. Y a esto Novoa también le suma. El supuesto censo penitenciario que se había hecho ha sido muy cuestionado. Varios sectores académicos e internacionales lo han cuestionado. Es decir, inclusive la distribución de los PPLs no está siendo hecha, no ha sido hecha de manera técnica. Como parte de la solución, los expertos concuerdan en el aumento de penas para la corrupción y funcionarios involucrados en temas de narcotráfico, para que así no se interrumpa el accionar de la fuerza del Estado. Esto además de una depuración total de las instituciones, como Policía Nacional y Fuerzas Armadas. Y escuche esto, el 77% del incremento de cultivos de coca en Colombia se concentra en el departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador. Así lo revela un informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Colombia pasó de tener 204.000 a 230.000 hectáreas de cultivo de coca en apenas un año. Así lo revela el más reciente informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos, publicado esta semana, que compara 2021 con 2022, detectando un incremento del 13%.
que entre todo ha sido tomado como una cifra positiva por el gobierno colombiano, desde donde se dice que si bien hay un incremento, no ha sido tanto. Pero también quiere decir que se desaceleró si tenemos en cuenta que en el año anterior se había incrementado en un 43%. En la época del COVID todos nos familiarizamos con una expresión de la prensa, ¿no? Aplanar la curva. Bueno, se está aplanando la curva. El especialista y exsecretario de Seguridad de Bogotá, Hugo Acero, dice que no hay razones para cantar victoria. Los resultados no son lo que nos indicaría que realmente se está controlando, lo que demuestra que el crecimiento es más o menos sostenible y se ha venido sosteniendo, no está disminuyendo como algunas personas están asegurando. ¿Pero por qué este es un tema al que Ecuador debe prestar atención? El informe revela que el 77% de este incremento se concentra en el departamento de Putumayo, limítrofe con Ecuador y Perú. En este mapa, el color amarillo me muestra las zonas en donde la coca se mantuvo estable entre el 2021 y el 2022. Y fíjense que en realidad casi que todo el país estuvo estable. La tendencia en general en Colombia es a la estabilidad y lo que tenemos es una situación muy concentrada en el departamento de Putumayo. Los terrenos o las áreas que dejaron las FARC, que venían controlando, que de alguna manera, a pesar de que estaban en esos territorios, se nutrían del negocio, también controlaban un poco la producción. Eso, abandonado por las FARC, fue utilizado por distintos grupos criminales organizados y que los únicos que les interesa es crecer en términos de cultivos y de producción de coca, de pasta y de clorhidrato. Estos hallazgos se hacen públicos en medio de un giro de timón en la estrategia de Colombia para el combate al narcotráfico. Y es que ese país apunta a la prevención y a la responsabilidad compartida entre naciones productoras y consumidoras. El presidente colombiano Gustavo Petro propone reducir la campaña de erradicación de coca y abrir consultas voluntarias a comunidades rurales para sustituir los cultivos ilegales a cambio de incentivos económicos. La política llamada guerra contra las drogas ha fracasado. No sirve. Si la continuamos, no vamos sino a sumar otro 1.000.000 de muertos en América Latina. Y pues habría que esperar también el desarrollo de la misma para mirar cuáles van a ser los resultados. El informe señala que la demanda de cocaína también ha incrementado y por ello se entiende el aumento en la producción. Y si la producción aumenta, los decomisos también, dice Acero, porque hoy se envía más droga que ayer. En lo que va de 2023 se han incautado 159 toneladas de cocaína a nivel nacional. Y el vecindario de Tenderloin en San Francisco, Estados Unidos, se ha convertido en la zona cero del mercado de drogas. En los últimos 3 meses, las autoridades locales han decomisado 100 kilos de cocaína, 56 de fentanilo y aseguran haber detenido a 300 traficantes. Este es un tercer reportaje realizado por Dayana Monroy, ahora en Univisión. En la estación de bus. Cruda realidad. Y 12 canes provenientes de Reino Unido fueron entregados a la Dirección Nacional de Antinarcóticos en el país. Según las autoridades, estos animales serán entrenados para incluso encontrar fentanilo, droga que se presume se intenta comercializar ya en el país. Se trata de estos 12 canes que llegaron al país y que tras pasar un periodo de cuarentena serán entregados para la lucha contra el narcotráfico. Y que se tiene su trabajo previsto para el 17 de noviembre, para luego encontrarse en capacidad de discriminar olores y buscar las sustancias a las cuales fueron entrenados a detectar. Eso además que esta variedad de canes, que son conocidos por su facilidad para el aprendizaje y el trabajo, detectarán sustancias más específicas. Incluso también estamos gestionando para que dentro de su entrenamiento con pseudodrogas en su contenido también tenga la detección del fentanilo como una nueva amenaza mundial que lastimosamente ha matado a más de 100.000 personas en Estados Unidos. Esto es parte de la colaboración internacional con la DEA y otras organizaciones para fortalecer la lucha antidrogas en el país. Estos controles antinarcóticos con canes se realizan a nivel nacional, en puertos, aeropuertos, carreteras y demás. Según las autoridades, el fentanilo es una droga que se presume se intenta comercializar en Ecuador y en otros países de la región.
Momento de un corte comercial, amigos, pero ponga atención con lo que tendremos al volver. El hijo del Chapo Guzmán fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrentará cargos por narcotráfico. Además, el Ministerio de Salud mantiene vigilancia epidemiológica en las provincias de Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas ante el incremento de casos de dengue. Con esta información regresamos. Siga con nosotros. Estamos de vuelta, amigos. Gracias por seguir con nosotros. Le contamos que Santo Domingo, Manabí y Esmeraldas se encuentran en vigilancia epidemiológica por parte del Ministerio de Salud ante el incremento de casos de dengue. En lo que va del año se registran 18.000 casos de esta enfermedad a nivel nacional. Con mingas de limpieza para remover las llantas y otros reservorios que se convierten en principales focos de proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, Santo Domingo sufre un aumento del 110% de casos, con 168 por cada 100.000 habitantes, teniendo un total de al menos 2.500 hasta la fecha. El dengue aquí es insoportable. Mi hijo casi muere porque le dio dengue hemorrágico y estuvo muy grave en el hospital. Bastantes personas han estado con dengue, incluso mi familiar, mi papá pasó una semana bastante mal. Y es que esta provincia, junto con Manabí y Esmeraldas, se encuentran en vigilancia epidemiológica ante el aumento considerable de casos en estas últimas semanas. Nosotros hemos visto que desde hace 6 semanas hemos mantenido un aumento constante en los casos de dengue en todo el territorio nacional. En la provincia de Manabí, según datos del Ministerio de Salud, se han detectado 4.991 casos de dengue. En Esmeraldas, 1.178. Tan solo en lo que va de este 2023. Y a nivel nacional, se han registrado 18.000 casos, 4.000 más de la media esperada. De estos, 1.000 han sido de gravedad, resultando 16 personas fallecidas. Estas 16 personas fallecidas, la mayoría están en la provincia de Manabí, en Guayas y también en Santo Domingo. En la provincia de Manabí, Jipijapa, Manta y Puerto Viejo son las más afectadas. Y es que autoridades han indicado que incluso en una tapilla de cola pueden reproducirse cientos de mosquitos y volar en un radio de hasta 2 kilómetros, perjudicando a un barrio entero, por lo que insisten en la prevención y evitar tener espacios que motiven a la reproducción del mosquito, transmisor de la enfermedad, mientras se concentran a la vez trabajos preventivos como mingas y jornadas de fumigación, previo a la llegada del fenómeno del Niño, en donde si no se toman los correctivos a tiempo, se esperaría un incremento de casos. Atención a estas recomendaciones entonces. Y el uso inadecuado y sin acompañamiento del medicamento Ozempic puede ocasionar daños en la salud. El fármaco es utilizado como tratamiento para la diabetes y ahora como método para bajar de peso. Desde el 2017, autorizada por la FDA como un medicamento para el tratamiento de la diabetes y hoy por hoy introducida también como un método para bajar de peso sin bisturí, es la semaglutida o su nombre comercial, Ozempic. Este medicamento es utilizado para controlar los niveles de glucosa en el organismo y a su vez enlentecer el vaciamiento gástrico, es decir, que el paso de los alimentos de estómago a intestinos sea más lento. De ahí la sensación de saciedad. Y lo que hace que ellos coman menos. Y ayuda también, obviamente, con la pérdida de peso. Algo que ha sido aprovechado por varias personas quienes comercializan ese tratamiento por redes sociales y hasta en spas y centros estéticos. Sin embargo, la utilización de este componente sin un acompañamiento médico puede causar serias consecuencias en la salud. Lo que se ha creado un mercado negro de este medicamento porque hay personas que lo pueden conseguir en otros países y traerlos, lo cual es muy riesgoso a nivel médico porque este medicamento no es de uso libre. Un tratamiento que requiere de exámenes previos y analizar si se es un candidato o no al contar con un sobrepeso y obesidad crónica. Oscila entre los $600 a $2.000. Pero ¿qué podría pasar si una persona se inyecta semaglutida por su cuenta sin una dosis apropiada? Se ha visto en los pacientes una pérdida de músculo muy importante que ya entra en una afectación de salud en general y posible desnutrición. El seguimiento que le damos nosotros es de incluir todos los nutrientes para que no suceda esto. Por ejemplo, si es que hay una pancreatitis, la pancreatitis puede llevar incluso a una hospitalización. En casos complicados, la vida del paciente o de la persona que utiliza puede estar en riesgo. Ambos especialistas hacen un llamado a la conciencia y al no dejarse sorprender por falsas promesas de bajar de peso fácil y rápido, que una correcta alimentación y guía serán cruciales para cualquier tratamiento.
Revisamos otros temas. La falta de mantenimiento en el malecón de Vallenita en la provincia de Santa Elena es notoria. Quienes se dedican al turismo piden que se atiendan las necesidades en infraestructura, mientras que las autoridades de turno mencionan que por ahora esto no es una prioridad. En 2018 se inauguró el malecón de Vallenita, el mismo que tuvo una inversión superior a $4 millones. Sin embargo, según quienes viven en este sector, los estudios para su construcción no fueron los más acertados, pues con las lluvias al inicio de este año el agua siguió su cauce y lo que era un pasillo hacia la playa se convirtió en una cascada en base de concreto. Esto aquí era como cascada que caía, por eso que está dañado todo lo que es el malecón aquí. El problema yace en la falta de alcantarillado, menciona el director del Departamento de Obras Públicas del municipio de Santa Elena. Que no tienen los drenajes de agua lluvia suficientes, hay una escorrentía que viene de la parte central, eso ha provocado el desmejoramiento. De pronto la obra no estuvo bien concebida. Causa malestar la falta de mantenimiento, comentan quienes visitan este atractivo. La salinidad ha oxidado las barandillas y los delincuentes han hecho de las suyas. El malecón de aquí Vallenita, como usted está viendo, está bastante destruido y eso hace que los turistas no vengan. Aquí tendrían que tomar cartas en el asunto. Ante el llamado de la ciudadanía, la alcaldesa de Santa Elena mencionó que se prevé realizar un estudio, pero aún no hay fecha. Nuestra administración en primer lugar se centró en hacer la limpieza de canales de aguas lluvias. Estaba evaluando con algunos dirigentes de la comunidad de Vallenita de hacer un análisis si sería conveniente hacerlo ahora o hacerlo una vez culminada la etapa invernal para no afectar justamente la inversión. Mientras la actual administración ha invertido recursos en la ejecución de otras obras y eventos catalogados como prioritarios, este es uno de los tantos puntos que han quedado en el olvido en dicho cantón. Y se presentó el proyecto Gemelos Digitales en la isla Santa Cruz, en Galápagos. Se trata de representaciones virtuales de objetos del mundo real creados a partir de programaciones de datos y sensores para reflejar el mundo físico. Veamos. ¿Alguna vez ha escuchado los términos gemelos digitales? Probablemente no, aunque esta denominación lleva más de 10 años. De hecho, en ciudades como Nueva York es común. Se refiere a herramientas que facilitan la planificación y control de las ciudades, aunque aplica para cualquier tema. Armando Cabrera, investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja, experto en tecnologías, lo resume así. Bueno, son una herramienta que permiten, sobre todo en ciudades, gestionar de mejor manera las mismas. La planificación urbana, la planificación turística y muchos de los elementos que se gestionan en las ciudades de manera digital, en tiempo real. Es como tener un gemelo de la ciudad, pero en digital, a la cual se puede acceder desde el computador o teléfono por medio de un mapa en tercera dimensión. Y con el debido proceso de carga de datos, se puede obtener información sobre el ordenamiento territorial de la ciudad, flujo de tránsito, movimiento de personas en muelles, seguridad ciudadana, etc. Junto con el Ministerio de Telecomunicaciones, la Universidad Técnica Particular de Loja presentó este modelo digital de gestión a la Alcaldía de Santa Cruz. Las conversaciones ya empezaron. Permite sectorizar también la población de manera que tengamos un catálogo claro en línea y en tiempo real de las áreas protegidas, de riesgos, residenciales, turísticas, áreas verdes, y de esta manera los permisos municipales se pueden otorgar sí o no dependiendo de en qué zonificación caerían adjudicados. Desde la municipalidad local se ve con mucho interés este proyecto, que le apuesta al concepto de ciudades digitales. Por ejemplo, este jueves inauguró un nuevo punto digital que ofrece internet de alta velocidad gratuito a la comunidad de la parroquia rural de Bella Vista. Hoy estamos conectados en este mundo digital, donde incluso a través de este punto digital pueden realizar negocios, pueden estudiar. El mejoramiento y acceso al servicio de Internet en las islas se hace sentir. Se espera que sea para aspectos positivos y que el tiempo en dispositivos electrónicos no reemplacen al tiempo en contacto con la maravillosa naturaleza de Galápagos.
Revisamos noticias del mundo. Un terrible accidente aéreo en Brasil ha dejado al menos 14 muertos luego de que una avioneta se estrellara este sábado sin dejar ningún sobreviviente. Según el gobierno del estado de Amazonas, dentro de la aeronave se encontraban 2 tripulantes y 12 pasajeros, quienes serían turistas estadounidenses. Y Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, fue extraditado a Estados Unidos este viernes. El narcotraficante estaba encarcelado en el centro penitenciario del Altiplano, en el Estado de México, hasta que Washington lo acusó de narcotráfico, blanqueo de capitales y otros delitos violentos. Extradición a Estados Unidos de uno de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. México entregó el viernes a Ovidio Guzmán López, alias El Ratón, uno de los herederos del cártel de Sinaloa. Guzmán fue detenido en enero pasado en México y estaba encarcelado en la prisión del Altiplano en el centro del país. Ya había sido arrestado en octubre de 2019 en Culiacán, en el Pacífico mexicano, pero fue liberado por orden del presidente Andrés Manuel López Obrador, argumentando que se evitó un baño de sangre cuando efectivos militares quedaron rodeados por personas armadas. Ovidio es el más conocido de los Chapitos, un clan formado junto a sus hermanos, Joaquín, Iván Archibaldo y Jesús Alfredo Guzmán. Washington lo acusa de narcotráfico, blanqueo de capitales y otros delitos violentos, según informó la Casa Blanca. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos, DEA, está en pie de guerra contra el cártel de Sinaloa, que considera como el principal responsable del tráfico de fentanilo. Esta droga, 50 veces más potente que la heroína, causó buena parte de los 109,000 muertos por sobredosis en 2022 en el país. Según Washington, los cárteles mexicanos negocian la venta e importación de sustancias químicas de China con las que fabrican este opioide. Y siguen las labores de búsqueda en Libia por las fuertes inundaciones. Voluntarios y socorristas intentan rescatar a miles de personas entre los escombros en la ciudad costera de Derna. Continúa la búsqueda de desaparecidos en Libia por las inundaciones. Socorristas y voluntarios trabajaban el viernes para encontrar a miles de personas entre los escombros en la ciudad costera de Derna, en este país del norte de África. La tromba que cayó en la noche del domingo al lunes reventó 2 represas y provocó una crecida repentina del agua que arrasó con todo a su paso. La ONU advirtió que aún no se puede determinar el alcance de la tragedia ni el balance de muertos. Aún no estamos en ese punto para conocer la extensión del problema. Las inundaciones, los torrentes, los edificios destruidos y el lodo aún ocultan el nivel de necesidad y muerte. Mientras voluntarios recolectaban ayuda para los miles de damnificados, rescatistas de la Media Luna Roja aseguraron que siguen buscando posibles supervivientes. Debido al corte de la comunicación, quizás algunas personas están lejos de donde deberían estar y no pueden contactar a sus seres queridos o avisar que están a salvo. Continúa la esperanza, se reduce con el tiempo, pero siempre mantenemos la esperanza de encontrar gente con vida. Libia aún no se recupera de la guerra y el caos que siguieron a la caída del dictador Muammar Gaddafi en 2011 y que dejaron al país dividido con 2 gobiernos rivales. La administración en el oriente del país, que no es reconocida internacionalmente, dio cuenta de un balance de 3.800 muertos por las inundaciones. Y le contamos ahora que existe un fuerte resguardo por parte del Ejército de República Dominicana en la frontera con Haití. Esto luego de que el presidente dominicano Luis Abinader ordenara el cierre de todas las fronteras con el país haitiano. Previo a este hecho se realizaron varias reuniones entre funcionarios de ambos países que intentaban llegar a un acuerdo en el conflicto por el acceso al agua del río Masacre. Y cientos de salvadoreños realizaron una marcha contra la detención de inocentes y a favor de la reelección de Nayib Bukele este viernes, día que se conmemoró la independencia de ese país. Según encuestas, 9 de cada 10 ciudadanos de El Salvador aprueban la gestión de Bukele. Además, aseguran que su gobierno ha devuelto la seguridad a las calles con su cruzada contra las pandillas. Carnaval de goles, estamos poniéndole punto a final a esta emisión de noticias de este sábado. Ha sido un gusto acompañarlos. Que tengan buenas noches. Gran fin de semana para todos.